Ben, moi bons días. Ola a todos e a todas. Gracias por acudireis a unha nova xornada que se organiza desde a área de cooperación a concellos. Despois do éxito que tuveron outras xornadas feitas xa, como foi o 6º Encontro Provincial de Cooperación e Asistencia, onde falamos, entre outras cousas, da remunicipalización de servicios, e tamén despois da xornada que fixemos sobre a Lei do Solo, sobre urbanismo. Hoxe presentamos esta xornada sobre os efectos xurídicos derivados do vencemento do prazo de transposición das directivas de contratación pública. Desde logo que as distintas persoas que operades na administración local da provincia de Lugo, personal que traballades en contratación, secretarios interventores, levádonos propoñendo xa desde hai tempo facer desde a área de cooperación unha xornada que analice os efectos xurídicos da falta de transposición en prazo das directivas de contratación pública. Para iso fixemos e para iso temos hoxe aquí a doña Elena Hernáez Salguero, que a vou a presentar, é presidenta do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade de Madrid, letrada da Comunidade de Madrid desde o ano 1997, desempeñando diversos postos como letrada xefe da Consellería de Obras Públicas, letrada xefe da Comunidade de Madrid, letrada do Consello de Goberno, letrada secretaria xeral do Instituto Madrileño do Deporte e letrada do Consello Consultivo da Comunidade de Madrid. Desde logo que non me daría tempo para estenderme no amplio currículum que ten, non? Dicir tamén que foi subdirectora da revista xurídica da Comunidade de Madrid entre os anos 2001 e 2004 e autora de diversas publicacións e impartiu distintas accións formativas en materia de contratación pública da que é unha referente nesta materia. Dicir que estaba tamén prevista a participación do profesor José María Jimeno Feliú, pero unha doenza médica no día de onte fai imposible poder contar co seu magisterio no día de hoxe. Desde aquí mandamos unha forte aperta, que se recupere rápido, e sentimos que Elena teña doble traballo e que teña que facer a parte que lle correspondía tamén a José María Jimeno Feliú. Despois, antes de deixarvos xa con ela, voulle ceder a palabra ao diputado delegado de Promoción Económica e Social, Álvaro Santos. Moi bons días a todos e benvidos á Deputación de Lugo, os que non estades todos os días nela. En primeiro lugar, permitidme que lle dé as grazas á presidenta do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade de Madrid por ter aceptado a invitación da Deputación de Lugo e así poder celebrar hoxe esta xornada sobre a contratación pública a cargo dunha reputada experta neste sector como é dona Elena. Como dicía, contamos coa participación dunha grande profesional que vai a facer un análisis sobre os efectos xurídicos da falta de transposición en prazo das directrices da contratación pública sobre a que de primeira man moitos traballadores desta institución e doutras entidades locais estades moi interesados. Eu non vos vou a dar unha lección sobre contratación pública, ninguén mellor que dona Elena Hernáez para facelo en todo caso, pero sí quero aproveitar esta intervención para pôr en valor o traballo exemplar neste eido que levaron e levan a cabo os traballadores da Deputación de Lugo. Durante os últimos anos fomos testemunhas de como a reforma laboral do actual goberno en función serviu para vulnerar os dereitos dos traballadores favorecendo despidos en precario ou baixadas de soldo ou pérdida de outros dereitos que se entendían consolidados. Ante esta situación, o Goberno da Deputación de Lugo plantexámonos facer na medida das nosas posibilidades fronte a isto, apostando por unha contratación pública como unha política pública máis. É dicir, como unha ferramenta coa que acadar os obxectivos deste Goberno progresista, priorizando sempre os problemas das persoas e loitando por un sistema económico máis xusto e máis igualitario. Pero non poderíamos desenvolver este plantexamento ideolóxico na Deputación
sen a profesionalidade dos traballadores públicos desta institución, que foron capaces de converter recomendacións de directrices da Unión Europea sobre contratación pública en obrigas nos contratos desta administración. Comezamos, polo tanto, a incorporar as cláusulas sociais en defensa dos traballadores nos contratos desta administración, convertendo a de Lugo na primeira Deputación de España que o facía, así como na primeira institución pública de Galicia. Con isto conseguimos que se valorase, á hora de adxudicar o contrato, o número de traballadores con contrato indefinido, así como as melloras nas súas condicións laborais e salariais con respecto ao Estatuto dos Traballadores ou ao Convenio Estatal do Sector, entre outras cuestións. É dicir, a contratación pública serviu para que a Deputación de Lugo crease emprego de calidade apoiando as empresas que o fan e blindase os traballadores das entidades que prestan servizo ou teñen relación con esta institución, pois tamén exiximos por descrito e como condicionante que se garantan o número de empregados e os seus dereitos durante toda a relación contractual con esta administración. Precisamente, no que a Deputación de Lugo foi totalmente punteira entre as administracións públicas do país foi nas medidas de control do cumprimento das cláusulas sociais e na implantación de penalizacións no caso de incumprimentos. Dende que iniciamos este camiño, aínda novidoso entre a maioría de institucións públicas, fomos incorporando melloras, seguindo o modelo do Ayuntamiento de Avilés, que é un exemplo no eido da contratación recoñecido con varios galardóns, ao tempo que tamén fomos reforzando as medidas de control. Hoxe hai traballadores do Departamento de Contratación desta Deputación que se encargan especificamente de controlar os ingresos aos traballadores das empresas que teñan relación con esta administración, así como o cumprimento das súas melloras laborais coas que se comprometeron as propias entidades nos procesos de contratación desta institución. Persoal da Deputación fai un intenso labor de supervisión de toda a documentación oficial das contratistas para acreditar o cumprimento das cláusulas sociais en defensa dos traballadores e do emprego de calidade. Todo isto fixo posible que hoxe sexan 655 os empregados que teñen blindados os seus dereitos coas cláusulas nos contratos e programas da Deputación de Lugo. En concreto, fíxose nos contratos de limpeza, defendendo os dereitos de 40 traballadores, no de seguridade, beneficiando a outros 20, no de conservación de estradas, con 80 empregados, así como no ben empregado a través de que se contratou a 500 lucenses ou no deporte saudable que prestan outras 15 persoas. De feito, outras administracións, como o Ayuntamiento de Madrid, está a copiar o modelo de contratación pública que a Deputación de Lugo leva aplicando dende hai 2 anos. Ademais de estar traballando na elaboración duns futuros presupostos participativos que a Deputación de Lugo xa tivo no ano 2015, sendo totalmente pioneira en España grazas á implicación, como sempre, dos traballadores desta casa. Tamén a Xunta de Galicia, despois de terlle sido solicitado en varias ocasións, incluso por esta Diputación, tamén comeza a traballar, paseniñamente, pero a traballar na incorporación de cláusulas sociais nos contratos públicos. En definitiva, con todo isto, o que vos quero dicir é que a vosa profesionalidade, o voso interese por formarvos e mellorar, neste caso no eido da contratación pública, permítenos conseguir as administracións públicas máis xustas e que verdadeiramente defenden as persoas, pois creo que esta debe ser a esencia de calquera institución. Por todo elo, grazas pola vosa implicación e contade coa colaboración da Deputación de Lugo para organizar xornadas formativas como a que hoxe organiza a Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos, pois supoñen unha riqueza para o conxunto das entidades locais de Lugo e, en definitiva, para todos os veciños desta provincia que é a quen nos debemos. Moitas gracias. Bueno, pois as nosas intervencións rematan aquí. Non sei se quere dicir algunha palabra antes. Nós xa abandonaríamos esta mesa e deixaríamolo con esa doble función que ten que realizar hoy.
Buenos días a todos. Sí, no me gustaría, me encantaría, por supuesto, en primer lugar, dar las gracias a la Diputación de Lugo y muy especialmente en las personas de don Antonio Veiga y de don Álvaro Santos Ramos por haberme invitado a compartir las impresiones y las conclusiones que tenemos los tribunales de contratación pública en materia sobre este aspecto de la falta de transposición de las directivas y ver por dónde vamos. Pero lo que sí quisiera decir, aparte del agradecimiento, es que me parece muy oportuno todo este tipo de jornadas y todo este tipo de actividades porque realmente nos movemos en un terreno muy difícil, técnicamente complejo. Aquí la labor de las diputaciones provinciales es fundamental en cuanto al soporte, a la ayuda y a la formación de los empleados públicos que tienen que atender a estas situaciones y me parece muy oportuna. Además, a mí me encanta venir a Galicia porque aunque yo no soy gallega, me casé con un gallego y los gallegos me han abducido. Entonces, me hubiera gustado poder hablar incluso en gallego, pero no da para tanto mi conocimiento de la lengua como para eso. Y sí que me gustaría hacer una pequeña referencia un poco técnica al tema de la incorporación de criterios sociales en la contratación pública de la que has hablado, porque es un tema que en Madrid nos interesa mucho. Igual que Lugo ha sido pionera en la implantación de las medidas, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha sido pionero y ha sido el primero en reconocer y en dar carta de naturaleza a la inclusión de criterios de corte social en el ámbito de los criterios de adjudicación de los contratos. Entonces, bueno, pues es un cambio radical, es un cambio al que todos tenemos que acostumbrarnos y aprender a manejarlo pues un poco con los palillos y con los mimbres jurídicos que tenemos entre todos. Pero yo creo que es el camino, que es imparable. La contratación social y medioambientalmente sostenible está aquí y está aquí para quedarse. Entonces, entiendo, una de las cosas de las que luego querría hablarles es un poco también este tema al hilo de las nuevas directivas, con lo que me encanta la introducción que me han hecho. Y por último, bueno, muchas gracias de nuevo otra vez por la invitación y luego aprovecharé para darme una vueltecita y ver las fiestas, que he tenido esa suerte además. O sea que en todo caso, muchas gracias. Gracias. Creo que podemos empezar. Buenos días a todos. Comentaba hace 5 minutos que me parece que la iniciativa de la Diputación en organizar estas jornadas no puede ser más acertada. Yo venía un poco aquí a hablar de la experiencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, pero un poco de la experiencia que estamos teniendo todos los tribunales como operadores jurídicos de primera línea. Me refiero de primera línea porque somos los primeros en actuar y los más rápidos en llegar, ¿no?, a la solución de los problemas jurídicos. Pero como el profesor Jimeno Feliu lamentablemente no ha podido venir, pues tendré que hacer también, o quisiera darles también una visión global de las principales novedades y de los aspectos derivados del impacto de la nueva directiva. Me siento un poco, como diría nuestro amigo de la Diputación de Zaragoza, Jesús Colas, como un torero al que le sacan los 6 toros para él solo en una plaza, y sobre todo en una plaza donde el público asistente es absolutamente experto y conocedor de la materia de la que una está hablando. Con lo cual, pues bueno, yo lo que espero es que haya una interacción, que podamos plantear dudas, cuestiones, porque hay muchos temas en relación con las nuevas directivas y sobre todo en relación con el efecto directo que no están cerrados. De hecho, como todos ustedes saben, en los tribunales hemos elaborado un documento de estudio básicamente sobre el efecto jurídico de las directivas antes del periodo de transposición y después de la culminación del periodo de transposición, básicamente en torno al concepto efecto directo, pero de la práctica nos estamos dando cuenta que hay muchas cuestiones, por supuesto, que han quedado sin tratar. Hay cuestiones en las que no hemos descendido al detalle. Y luego, como la realidad suele superar la ficción, pues hay cuestiones que se plantean
que a nosotros ni se nos habían pasado por la cabeza. Entonces, la participación en todo este tipo de foros y jornadas para mí también es muy útil, porque yo recibo una especie de feedback de aquellos aspectos, de aquellas dudas que se revelan como más comunes, y nos sirve a todos pues un poco para ir mejorando en las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? En todo caso, también he comentado que me parecía oportunísimo, y no me puedo resistir a leerles un correo electrónico de un jefe de servicio de contratación de un municipio de Madrid, de un municipio, por otro lado, no pequeño de Madrid. Este señor, a ver si lo tengo aquí porque he traído tantos papeles que… Vamos a ver. Este señor, y no lo leo con el ánimo de hacer escarnio, por supuesto, para nada, sino porque es revelador de la situación en que nos encontramos. Este señor se dirige a un contratista que plantea que, como el contrato de que se trata es un contrato cuya convocatoria se ha producido después de la finalización del periodo de transposición, plantea si habría que producirse, o tendría que producirse en este caso, el efecto directo o una aplicación de las directivas. Y este señor contesta por escrito diciendo: buenos días de nuevo. Dice: de las aclaraciones que me remite se concluye que en efecto puede resultar verosímil lo planteado. Dice: si les soy sincero, desconocía que es una concesión de gestión de servicio público. Y si bien era conocedor de la existencia de la directiva, el análisis y estudio de la misma, aún no he tenido ocasión de realizarlo. A la hora de calificar el contrato, como le comentaba anteriormente, dicha calificación se realiza en función de las tipologías del artículo 5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Este pobre jefe de servicio de contratación de un municipio, que digo, no pequeño, de la Comunidad de Madrid, se encontraba absolutamente desasistido, absolutamente desbordado, y en un primer momento casi denota el correo que no sabe a dónde acudir. Todo lo que podamos entre todos aportar para paliar este tipo de situaciones siempre es bienvenido. Y entiendo que unas jornadas como estas, donde el interlocutor son auténticos profesionales en la materia, pues nos viene bien a todos. Entonces, creo que no es una cuestión teórica, es una posibilidad, una cuestión de formación más, ¿no? Sino que responde a problemas concretos y muy reales. Dicho esto, esta pequeña introducción, ya quisiera pasar un poco a darles un panorama de, bueno, pues del contenido un poco y las principales novedades de las directivas, hacia dónde vamos, que era un poco la parte que el profesor Jimeno Feliu quería transmitirles. Por otro lado, tampoco mi idea es hacer su charla y la mía, porque tampoco tiene mucho sentido. Es como si yo ahora cojo un artículo suyo y me pongo a leerlo. Creo que podemos hacer un poco una variación respecto del programa como estaba previsto y hacer una especie de mix entre ambas cosas. Haremos una pausa, pues supongo que está prevista como a las 12 o así, para reponer fuerzas, o a la hora que me indiquen, y luego seguiremos, pero si les parece bien, sin distinguir una ponencia y otra, porque ya no va a tener demasiado sentido, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya a hablar un poco de las principales novedades del nuevo paquete de directivas en materia de compra pública y su tratamiento en el anteproyecto. También he de decirles, antes de comenzar a meternos un poco en faena, que toda la documentación, tanto las dos presentaciones como la documentación a la que vaya haciendo referencia a lo largo de la exposición, les podrá ser facilitada, y si alguna cuestión más quieren o me solicitan, pues también. Creo que les han hecho llegar ya el documento de trabajo de los tribunales, no estoy segura, pero en el caso de ser así, de no ser así, yo se lo facilitaría, ¿no? Bueno, para empezar, hay que empezar señalando que nos encontramos en el ámbito de la contratación pública en un ámbito legislativo muy cambiante, muy dinámico. Cualquier operador que se aproxima a la compra pública puede volverse loco, puede desesperarse ante la profusión normativa, y no solamente profusión normativa, sino en muchas ocasiones nos encontramos con reglamentos de desarrollo que son anteriores a la norma que desarrollan, como es el reglamento de contratos de las administraciones públicas, una cosa
curiosa y que ha producido efectos perniciosos, en otras ocasiones reglamentos con disposiciones transitorias absolutamente imposibles de interpretar, una legislación sectorial que a veces se introduce en disposiciones adicionales que cualquier operador jurídico tiene que estar totalmente al día, ser un auténtico maestro casi en las redes sociales, en Internet, para ir encontrando dónde están las novedades en materia de contratación. Y por si teníamos poco trabajo con los instrumentos normativos en constante evolución y constantemente cambiantes con estas, a mi juicio, patologías que les estoy comentando, porque en España tenemos una patología que es la de la profusión normativa. Nos creemos que por legislar se arreglan las cosas, pero bueno, partiendo de esto, nos encontramos con que en Europa se plantea un nuevo proceso legislativo en materia de contratación pública. Y además un nuevo proceso legislativo que, a diferencia quizá de los anteriores, quizá ya las directivas anteriores iniciaron esta senda, pero no se trata de un mero proceso de modificación o de parcheo de las anteriores directivas. Es una auténtica reforma integral con aspectos absolutamente novedosos en los que la Comisión Europea y el Parlamento cambian paradigmas antiguos para colocarse en un nuevo paradigma de la contratación pública, como luego veremos. Entonces, esto exige un estudio en profundidad tanto de las directivas como de las posibilidades de desarrollo y de aplicación efectiva de las mismas. Todo esto comienza con las 12 acciones prioritarias inscritas en el Acta de Mercado Único adoptada en abril del 2011. ¿no? En el año, ya incluso antes había habido algún movimiento, pero bueno, en el Acta de Mercado Único del año 2011, que también se la puedo facilitar, cuya referencia está así. En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones, ya se señala. Aquí lo que se buscaba era ir hacia el acta única en materia de contratación y efectivamente el título de este acta es suficientemente ilustrativo. Dice 50 propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos. Son varias las propuestas que se contienen en dicho documento y en todos estos documentos preparatorios que se los voy a contar no con un ánimo de examen, digamos, doctrinal o teórico. Es que son una interesantísima fuente de interpretación para saber cuáles han sido los motivos que han llevado a la regulación de las directivas en los términos que están y, por supuesto, para atender a la interpretación auténtica, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ha querido el legislador? ¿Qué es lo que se buscaba con estas directivas? Pues nada más adecuado que acudir a los documentos previos de elaboración que en este punto la Unión Europea tiene profusamente. Entre estas propuestas, hay muchísimas, pero a mí sí que me interesan estas que les recojo aquí. La propuesta número 12, cuando señala que la Comisión adoptará en 2011 un plan de acción para mejorar el acceso de las PYME a los mercados, habla aquí de capitales, pero bueno, en general es un acceso al mercado. Este acceso de las pymes ya lo habrán oído y bueno, pues tiñe, digamos, el background de toda la directiva clásica de contratos. Por otro lado, tenemos la propuesta 17, que señala que tras la evaluación en curso de la legislación europea de contratación pública y basándose en un amplio proceso de consulta, la Comisión presentará a más tardar en el año 2012 propuestas legislativas orientadas a simplificar y modernizar las normas de contratación pública. Este es otro de los grandes palillos que vamos a utilizar, digamos, o mimbres para hacer nuestro cesto, ¿no? Por un lado, el respeto y la mejora del acceso a las pymes, por otro lado, la simplificación. Se habla también de mejora de calidad de los servicios, pero todo esto muy unido con lo anterior. Y para ello se establecen las propias directivas o en estos documentos previos que las directivas van a constituir o van a formar parte de una caja de herramientas para simplificar o para lograr todos estos objetivos. Es decir, la propia Comisión y el propio Parlamento ya nos está diciendo que el objetivo último de las directivas es
son todos estos que se recogen en estos documentos y que las directivas no son más que una caja de herramientas eficaz para lograr estos objetivos. Y luego, por último, también me interesa mucho la propuesta 18, cuando se señala que la Comisión adoptará en el año 2011 una iniciativa legislativa sobre las comisiones de servicios, porque realmente, como luego veremos, es la primera vez que se regula. ¿Y por qué digo que me interesa? Porque aquí la Comisión Europea o la Unión Europea no podemos olvidar que las concesiones de servicios o las gestiones de servicios públicos, como las llamamos nosotros, siempre habían estado en manos de grandes empresas. Las grandes empresas en el ámbito de la Unión Europea tienen una fuerza que quizá a lo mejor no tengan en España porque el concepto lobby funciona. Yo creo que esta es la causa de que hasta este momento no hubiera habido una regulación en Europa con un contrato tan importante y tan trascendental como es la concesión de servicios, precisamente porque al lobby de empresas que actúan en Europa no le interesaba que se regulara este tipo de contratos. Por lo tanto, me parece que es un paso significativo, un paso adelante que la Unión Europea haya decidido regular en esta materia. Además, por otro lado, la Unión Europea se da cuenta de que es un campo de mercado en el que la libre circulación de las empresas es especialmente interesante y plantea en este documento que no se está produciendo, que no han notado esta contratación transfronteriza en pequeños y medianos contratos. Aquí es donde ven la oportunidad. Aquí es donde ven la oportunidad de la contratación transfronteriza porque se mueven muchos más recursos económicos. De ahí que el foco que nunca había estado puesto encima de la concesión de servicios, ahora sí que lo esté. Porque, bueno, pues no es que se hayan dado cuenta ahora, esto ya se sabía, ¿no? Pero se ha tomado la decisión de abordarlo ahora. Por otro lado, además, a la Unión Europea le interesa mucho la modernización. Estamos viendo que uno de los aspectos es la modernización y, en gran medida, la modernización en materia de contratación pública viene dada por la asociación y por la colaboración público-privada. Aquí, en las directivas, vamos a ver cómo hay un tipo contractual que es la Asociación para la Innovación. La colaboración público-privada, que estaba en nuestro texto refundido anterior, ahora no se recoge como procedimiento de contratación en sí mismo porque es cualquier modo en que un particular, empresa contratista, pueda colaborar con la Administración para conseguir sus objetivos. Y el campo de cultivo, el campo donde en mayor medida puede producirse esto, es en la concesión administrativa porque, lógicamente, es donde más recursos se mueven. Entonces, estas tres propuestas son las que yo creo que son más destacables, ¿no?, en relación con esto. A continuación, después de estos primeros documentos, se elabora el libro verde de la Comisión, como todos ustedes saben, con participación de un montón de operadores jurídicos. Se hicieron consultas, hubo hasta un total de 623 respuestas que no eran sí o no, respuestas fundadas. No sé si a lo mejor la Comunidad Autónoma de Galicia o a través del Reino de España o de alguna manera participaron o pudieron participar ustedes, pero realmente fue un proceso de consulta bastante interesante. Y, por último, fruto de todos estos trabajos, la resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011 sobre la modernización de la contratación pública. Todas estas, como digo, se las puedo facilitar. Aquí en la resolución se establecen 6 misiones, ¿no?, lo llaman así. La primera, la mejora de la claridad jurídica, que nosotros podríamos identificar con la seguridad jurídica, que luego veremos que para mí es uno de los aspectos fundamentales que ha llevado a predeterminar qué preceptos y qué partes de las directivas gozan de este efecto directo y cuáles no. Por otro lado, otra de las misiones es desarrollar todo el potencial de rentabilidad que tiene la contratación pública. Nos debemos situar en un ámbito de contratación pública eficaz y para ello se introduce, o todo esto tiene respuesta, mejor dicho, en la directiva a través de varios mecanismos, pero uno que es novedoso y que a mí me parece muy interesante, sobre el que luego podríamos hablar, que es el tema de la introducción dentro de los criterios de valoración del coste de ciclo de vida del artículo 67. Ya no estamos hablando de relación calidad-precio o oferta económicamente más ventajosa, sino que hablamos de la oferta
eficiente o más eficiente en términos económicos, por supuesto, pero que está muy situado en torno al concepto de ciclo de vida de los productos, que luego lo veremos. La tercera misión es la simplificación de las normas. La simplificación de las normas va muy dirigida siempre a las pequeñas y medianas empresas, pero yo creo que se olvidan del operador principal cuando se justifica esto, que es la propia administración. Es que necesitamos normas más sencillas, necesitamos poder tramitar los expedientes de contratación en tiempos más razonables, necesitamos hacer una contratación pública mucho más ágil. En este sentido, siendo esta una de las misiones, dentro del anteproyecto de ley de contratos, que no sabemos qué va a pasar con él, luego lo veremos, hay una cuestión interesante, y es que se introduce dentro del procedimiento abierto la posibilidad de un procedimiento abierto abreviado, mucho más sencillo, mucho más ágil para contratos no de demasiada entidad económica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí creo que más o menos se van dando un poco respuesta a todas estas misiones. Por supuesto, mejora del acceso para las pymes en relación, esto se centra en relación o encuentra su trasunto en el tema de la división en lotes de los contratos, del que luego también hablaremos, y que es un tema que además, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se nos planteó desde incluso antes de la entrada en vigor de las directivas. Ya había recursos invocando la aplicación de las directivas en relación con el tema de los lotes, que resultan muy interesantes. Aquí hago un pequeño excursus, iré saltando de un tema a otro, porque claro, me resulta muy difícil compartimentar tanto, y yo creo que es más interesante, ¿no? Aquí les hago una reflexión bastante, bueno, que a mí me ha resultado chocante. Las que han invocado sistemáticamente la división en lotes de los contratos no han sido pequeñas y medianas empresas precisamente, han sido grandes empresas. Es un tema curioso, es un tema, cuando hablemos del tema de la división en lotes lo veremos, pero lo suelto ahí. Precisamente grandes empresas en el ámbito de las telecomunicaciones son las que sistemáticamente invocan la división en lotes, no tanto por un tema de acceso, sino de evitar prácticas colusorias y de monopolios, como luego veremos. Por otro lado, también se habla, la cuarta misión sería asegurar unos procedimientos, digamos, razonables para evitar desventajas o ventajas desleales de unos operadores jurídicos respecto a otro. Ahí la responsabilidad está en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de los poderes adjudicadores, a la hora de diseñar tanto el procedimiento como los propios pliegos. Y la sexta misión, que aparece con una ventaja, es incrementar la contratación electrónica. Ciertamente la contratación electrónica es un monstruo que igual nos devora a todos, pero es una cuestión de tiempo. Hay municipios, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que incluso antes de la entrada en vigor de las directivas ya aplicaban contratación electrónica con total normalidad, como es el propio municipio de Madrid. Y hay que decir que lo hacía muy bien, o que lo hace muy bien. Entonces, aunque es algo complejo, aunque es algo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid está siendo algo más que caótico, pues bueno, es una cuestión de tiempo. Entiendo que todos nos acostumbremos, que los aplicativos funcionen bien y que no tengamos ningún problema. Con todos estos elementos, digamos, que conforman el escenario en el que se dictan las nuevas directivas, de nuevo tenemos las directivas 23, 24 y 25, que no les voy a leer el título porque se lo saben de memoria, que conforman el nuevo paquete legislativo, lo que sería la cuarta generación de directivas. Como antes les decía, lejos de ser un parche, lejos de ser una modificación, constituye una reforma profunda del armazón contractual o de la compra pública en el ámbito de la Unión Europea. Hay que señalar que estas no son todas las directivas que regulan la contratación pública en el ámbito de la Unión. Hay más. El resto no se han modificado en principio. Y muy especialmente tengo que hacer mención a que las directivas de recursos no se han modificado y no se han derogado. Como dice el considerando 122 de la directiva clásica de la 24-2014, lo explica, dice, no se ha modificado para nada el ámbito de las directivas de recursos, si bien es cierto que como consecuencia de la modificación o de la alteración del ámbito objetivo del resto de directivas, sí que ha habido que hacer una serie de adaptaciones que también veremos más adelante, ¿no? Entonces ya
Visto esto, quisiera dar los que, a mi juicio, y un poco siguiendo otras intervenciones del profesor Jimeno Feliu, en esto nos hemos podido poner un poco de acuerdo, son los principales hitos de la nueva regulación. El primero, lo que más llama la atención es lo que antes les comentaba, que se regula por primera vez el contrato de concesión de servicios. La Directiva 23 aborda y somete ya a regulación armonizada a estas nuevas concesiones. Básicamente esto se hace desde la óptica o desde el ámbito de la seguridad jurídica. Yo les recomiendo que cuando vayan a leer las directivas, leerse una directiva así, con perdón de la expresión a pelo, es una cosa muy ardua. Pero lo que no es tan arduo y es muy explicativo y, sinceramente, da una idea general muy buena del contenido de las directivas es leerse los considerandos. Y ahí los considerandos explican muchas cosas, casi mucho mejor que en el propio articulado. El propio articulado, para cuando uno lo necesite, va al caso concreto, pero los considerandos dan una idea general de las directivas. El profesor Ruiz de Castañeda, que le conocerán ustedes, sabrán quién es un auténtico adalid de los considerandos de las directivas. Entonces, esta directiva, como señalan los considerandos, se adopta con la clara finalidad de dotar al sistema de seguridad jurídica, porque, como dice el considerando primero de la misma, la ausencia de unas normas claras a nivel de la Unión en el ámbito de adjudicación de los contratos de concesión acarrea problemas de inseguridad jurídica que obstaculizan la libre prestación de servicios y falsea el funcionamiento del mercado interior. La Comisión en este punto y el Parlamento Europeo, la Unión Europea, ponen negro sobre blanco los dos efectos perniciosísimos de la falta de seguridad jurídica. Es decir, por un lado, se impide, a río revuelto ganancia de pescadores, se suele decir aquí, ¿no? Pues aquí al revés. A río revuelto se impide precisamente la consecución de dos de los fines principales de la propia Unión Europea, que es la libre circulación de mercados, por un lado, y por otro lado, evitar prácticas colusorias de la competencia. En concreto, en el considerando 18 ya entra mucho más a fondo y señala que efectivamente había muchas dudas y hace referencia al concepto riesgo operacional, que era un concepto que en nuestro ordenamiento jurídico pues no veníamos manejando con soltura, la verdad. Yo siempre digo, y le he oído también decir al profesor Jimeno Feliu, que gracias al Reino de España se ha producido un cuerpo de doctrina importantísimo, lo que él denomina derecho pretoriano, que es el corpus jurídico que deriva de las sentencias de la Unión Europea. Y hablando de derecho pretoriano, no he podido venir a mejor sitio ni en mejores fechas. He visto ahí que tenían puestos los carteles de los pretores, los cuestores, y bueno, pues hablando de derecho pretoriano estoy en muy buen sitio. Pues efectivamente el Reino de España, la Unión Europea nos debe mucho, porque hemos infringido tanto por cuestiones de falta de seguridad jurídica, que ha habido un montón de sentencias en las que se ha podido fijar un cuerpo de doctrina donde el Estado español ha sido protagonista principal. Entonces, yo creo que aquí ya vamos a cambiar un poco el chip con este concepto de qué entendemos por concesión de servicios o gestión de servicios públicos. Son cosas que, por otro lado, son un poco de lógica y de sentido común. No hace falta tampoco elevarse mucho en cuestiones jurídicas. Lo que pasa es que nosotros teníamos una tradición jurídica tan importante. El contrato de concesión de obras, el contrato de gestión de servicios públicos, son contratos que vienen de muy antiguo. Teníamos nuestra ley de bases de régimen local y sus precedentes como muy arraigados en nuestro ordenamiento jurídico, y no es por ignorancia ni tampoco por falta de ganas. Es que hemos ido arrastrando conceptos pues, anteriores de los años 50. Quítense ustedes de encima conceptos que tengan arraigados administración desde los años 50. O sea que tampoco hay que criminalizar al Estado español en este punto, pero sí reconocer su gran contribución al acervo de derecho comunitario en el ámbito de la jurisprudencia, ¿no? Ahora la directiva lo deja muy claro. Es decir, que para que nos encontremos ante una concesión de servicios, que es un concepto que luego veremos que desplaza la actual gestión de servicios públicos, con todos los problemas que lleva consigo, tenemos que encontrar la existencia de un riesgo operacional, y la misma directiva ya nos define qué entiende por riesgo operacional. Supone la posibilidad de que no se recuperen las inversiones realizadas ni se cubran los costes que se han sufragado para explotar las obras o servicios de que se trate. Y además
No solamente lo dice desde el punto de vista positivo, sino que por si queda alguna duda dice es que no sería de recibo que los poderes adjudicadores o las administraciones públicas aliviaran de algún modo la posibilidad de este riesgo de suministro de demanda, porque entonces no nos hallaríamos ante una concesión de servicios. Esto que parece algo muy teórico, de verdad que ha dado muchísimos problemas. Y yo, claro, no quiero pensar que los problemas hayan surgido únicamente a raíz de la incorporación a nuestro ordenamiento del recurso especial en materia de contratación y del comienzo de la andadura de los tribunales de contratación pública. ¿Y por qué digo esto? Es cierto que, como se pone de relieve, hay un documento muy interesante que es el Informe de Justicia Administrativa del año 2015, que se lo haré llegar. El del 2016 se presenta el martes que viene, con lo cual no tengo todavía las conclusiones, pero en cuanto las tenga también se lo puedo hacer llegar. En relación, hablamos de justicia administrativa, pues tribunales administrativos de todo tipo, el económico-social, pero muy especialmente el de contratación. Y aquí lo que quería ponerles de relieve es que efectivamente había poco cuerpo de doctrina, poca jurisprudencia en esta materia tan importante, como consecuencia de que hay un retraso estructural, una pendencia estructural, que no les voy a contar nada nuevo, en el ámbito contencioso administrativo. A mí me ha llegado a confesar un magistrado del Tribunal Supremo que nunca había puesto una sentencia en materia de contratación pública con derecho vigente. Nunca. Un magistrado del Supremo. Con lo cual, en España estaba faltando este cuerpo normativo de base y su desarrollo jurisprudencial. A veces porque los licitadores no recurrían, que era muy común, y en otras ocasiones porque es que para cuando se dictaba sentencia ya la norma de base había sido derogada. Con lo cual nos faltaba un poco esto. ¿Qué pasa? Irrumpen los tribunales de contratación pública en el panorama y a tiempo real prácticamente, y con perdón de la expresión, van dando hachazos a muchos expedientes de contratación. No es que hayamos tenido ninguna voluntad de dar hachazos ni que nos hayamos irrogado el papel de justicieros o de vengadores o nada parecido. Lo que pasa es que no había, hemos tenido muy en cuenta y nos hemos tomado muy en serio la consideración de la contratación pública como una institución o como un mecanismo de derecho europeo. Y como es derecho europeo, hemos aplicado doctrina europea y legislación europea y, sobre todo, jurisprudencia europea. Por lo tanto, no nos ha quedado más remedio que utilizar estos conceptos de riesgo operacional antes incluso de que hubiera una directiva en este sentido, lo que ha hecho que hayan decaído muchas licitaciones. Es verdad también que la utilización de estos contratos de gestión de servicios públicos, como decía, en muchas ocasiones viene de haber arrastrado del pasado instituciones en las que nos desenvolvíamos cómodamente porque las conocíamos y no vamos aquí, como estamos entre colegas, es que es mucho más cómodo coger el pliego de la vez anterior y adaptarlo. Y no por comodidad, sino a veces por falta de medios, por falta de tiempo y además porque te lo dicen de arriba. No, mira, al mismo pliego le quitas un 20%. Claro, ha faltado ese trabajo de base en muchas ocasiones. Y los tribunales hemos entrado, como digo, como elefante en cacharrería sin pretenderlo. Pero, por otro lado, no podemos olvidar que la utilización del contrato de gestión de servicios públicos en época de crisis ha venido muy bien. Ha venido muy bien porque permitía no computar déficit, hasta que Europa se daba cuenta, porque todos conocemos las sentencias de las autopistas en las que nos han dicho, ¿cómo que eso es una gestión de qué? ¿Dónde está el riesgo? Y se ha anulado, y se han perdido las ayudas públicas, se ha condenado al Reino de España. Entonces, claro, luego por otro lado, es un contrato que frente a la... ¿Qué utilizamos? ¿Un contrato de servicios o una gestión de servicios públicos? ¿Qué duración tenía el contrato de servicios? 6 años con todas las prórrogas. ¿Cómo podía uno acometer un contrato de gestión de servicios, de retirada de residuos, que requiere unas inversiones brutales con una duración de 6 años? Entonces, es verdad que teníamos muchos problemas estructurales de base para aplicar la propia doctrina de la Unión Europea y la propia jurisprudencia. Todo esto lo comento porque
bueno, los tribunales de contratación pública, una de las cosas que hemos tenido claras es que no podíamos ir cada uno por nuestra cuenta. Sí que es verdad que en algunas ocasiones pues, las resoluciones necesariamente pueden ser distintas y en algunos casos tenemos criterios diferentes, pero intentamos coordinarnos. De hecho, hago aquí un pequeño aparte. En el anteproyecto de ley de contratos del sector público, el que ya ha sido informado por el Consejo de Estado, en la disposición adicional, si no me equivoco, 14ª o cuarta, se dice una cosa muy curiosa, con valor normativo, que los órganos encargados de la resolución del recurso especial se coordinarán. Yo no conozco que en el ámbito judicial en ningún sitio se diga que los juzgados de primera instancia deben coordinarse, pero bueno, ellos ya tienen sus mecanismos de coordinación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ha sido importante este tema de la coordinación? Bueno, pues en una de las primeras reuniones que tuvimos para coordinarnos entre nosotros, salió este tema. ¿Por qué? Porque habíamos estado detectando que, junto con todas estas razones que les he comentado para calificar los contratos como gestión de servicios públicos, otra de las razones que estaba presente era precisamente evitar el recurso, porque como se trataba de un contrato no sujeto a regulación armonizada y aunque el legislador español lo había sometido a recurso, había establecido unos umbrales diferentes. De manera que en muchas ocasiones nos indicaban, ¿no? El contrato no tiene gastos de primer establecimiento y además no tiene una duración superior a 5 años o tiene duración superior a 5 años, pero yo no he previsto gastos de primer establecimiento, con lo cual tenía una clara finalidad de evitar el recurso. Aquí la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en la que también participa el profesor Jimeno Feliu, ha sido muy pionera en muchas cosas, precisamente por eso, señaló que lo que había que hacer era preservar el efecto útil del recurso. Y al preservar el efecto útil del recurso, teniendo en cuenta que la competencia de los órganos es una cuestión de orden público en el ámbito judicial, todos sabemos que cuando acudimos ante la jurisdicción contenciosa, la competencia no hace falta invocarla. Si uno la invoca y la razona, mejor, pero se aprecia de oficio porque es una cuestión de orden público. Bueno, pues bajo esa misma premisa, los tribunales decidimos, no sin cierta oposición por mi parte, ahora se lo explicaré, decidimos recalificar aquellos contratos que nos entraban como gestiones de servicio público donde veíamos que no se producía el elemento fundamental de la traslación del riesgo. Para esto, ¿qué hacíamos? Bueno, pues aplicábamos toda esta jurisprudencia que había carros de jurisprudencia, por ejemplo, la sentencia Private Retunsiens que aparece aquí, la sentencia Eurobasser, todas estas que ustedes conocen de sobra, las aplicábamos directamente y las traíamos a nuestro ordenamiento junto con los parámetros del SEC 95, ahora del SEC 2010, que necesariamente para no computar déficit las administraciones públicas en el sistema de contabilidad pública exigían que hubiera una traslación del riesgo. Se hablaba del riesgo de construcción, del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, de todos estos elementos de riesgo. Bueno, pues con todos estos elementos dictábamos nuestras resoluciones. ¿Por qué les digo que con mi oposición? Porque, claro, con mi oposición que obviamente no me lleve el gato al agua, todo hay que decirlo, o con ciertas dudas o reticencias más bien. Porque, claro, como estos contratos, gestión de servicio público, no estaban sujetos a regulación armonizada en los parámetros en los que se nos presentaban, no se esperaban los famosos 15 días para la formalización del contrato y muchas veces cuando resolvíamos ya había comenzado la ejecución del mismo. Y, hombre, solemos resolver rapidito y de una manera bastante ágil, pero si a lo mejor había pasado un mes o un poco más porque el recurso había llegado posteriormente, nos encontrábamos con el problema de que obligábamos a una liquidación del contrato, anular toda la licitación y a una liquidación del contrato en el caso de que la resolución fuera estimatoria, con todos los problemas que ello llevaba consigo. Además, tuvimos que hacer un estudio, que lo hizo el Tribunal de Madrid, sobre el concepto gastos de primer establecimiento. Aquí discrepábamos un poquito del concepto utilizado por la Junta Consultiva, precisamente en gallega, que señalaba que el concepto de gastos identificaba gastos de primer establecimiento con el concepto gasto puro, pero no con el concepto inversión. Y nosotros lo remitimos al Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales, cuando señalaba que para calcular la duración de una concesión debía tenerse en cuenta el plazo razonable para recuperar precisamente estos costes, que no gastos, costes de primer establecimiento. La diferencia entre gasto y coste contablemente es fundamental, porque el coste incluye las inversiones y los gastos no. Claro, ¿qué concesiones administrativas hay con gastos superiores a 500.000 euros?
poquísimas. Con inversiones, todas, prácticamente todas. Ahí estaba el matiz. Pero gracias a Dios esto ya se ha acabado. A partir del día 19 de abril del 2016 ya no vamos a tener que utilizar todo esto. Pero de ahí que vean, o sea, sí que he querido explicárselo un poco para que vean la importancia de la seguridad jurídica en esta materia, porque a nosotros nos obligaba a aplicar directamente derecho europeo, deshaciendo licitaciones que había llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo a hacer. De ahí mi primera oposición, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar, un poco así por encima de la directiva de concesiones, es que cuando uno la lee, ya les he dicho antes que acercarse y leer una directiva a pelo es un poco arduo, pero cuando uno se acerca, dice, pero si esto yo ya lo he leído en algún sitio, todo esto me suena, esto como que es novedoso, si todos estos conceptos ya están, claro, porque lo que hace la directiva es positivizar esa jurisprudencia, traer ese derecho pretoriano, en palabras del profesor Jimeno Feliu, que aunque no esté en la medida de lo posible, intentaré transmitirle sus ideas, y las plasma en un instrumento positivo, en una norma jurídica. Pero todos los conceptos ya habían sido manejados previamente, por lo tanto, aunque nos puede dar un poco de reparo, un poco de susto al principio, aplicar la directiva, tampoco es para tanto. Si estábamos acostumbrados a aplicar la jurisprudencia y a manejar la jurisprudencia en materia de concesiones de la Unión Europea, no nos debe asustar. Es bastante asequible y bastante sencillo. Por otro lado, en el anteproyecto de ley de contratos también se recoge, se podía haber optado por una ley independiente, mantener el mismo esquema que 3 directivas, 3 leyes. Pero bueno, el legislador español, para no liarla más, ya que estaba la cosa bastante liada, pues ha preferido mantener el sistema de siempre y meter las concesiones administrativas en los artículos 282 y siguientes, todo el régimen jurídico en la misma norma. Así, si han podido acceder al anteproyecto de ley, ha sido un tocho así de gordo. Pero bueno, más vale eso que otra cosa. Sí que antes de pasar al segundo de los puntos, sí que me gustaría hablar un poco del tema de la duración de las concesiones. Es un tema que tiene efecto directo y, por lo tanto, yo creo que es importante. Claro, aquí hay una clara tensión entre los dos intereses fuertes de la Unión Europea. Por un lado, el de la libre circulación y, en este caso, la regulación de la concesión de servicios, pero, por otro lado, lo que a la Unión Europea le interesa sobre todo es la competencia. El comisario de la competencia es prácticamente un pequeño Dios, permítanme la coloquialidad, en el ámbito de la Unión Europea. La competencia es lo que a la Unión Europea le supone una china en el zapato. Entonces, ¿cómo conectar un contrato que por su propia naturaleza tiende a tener una larga duración con esta liberalización o con esta libre competencia, ¿no? Lo explica, la propia directiva lo explica, dice: ojo, las concesiones de servicios y las concesiones de obras tienen que tener un plazo de duración limitado, porque si no cerramos los mercados, que es lo que más le importa a la Unión Europea. Se trata de evitar que se cierren los mercados y entonces se establece un plazo de duración general de 5 años, o sea, las pone un poco al mismo nivel que los servicios. Ahora bien, no desconociendo la necesidad de prolongar en el plazo cuando ha habido importantes gastos de inversión, introduce pues la excepción que en nuestro ordenamiento jurídico en el anteproyecto lo hemos hecho al revés. Lo que dice es que pues estos 5 años es el plazo mínimo o el plazo máximo, digamos, de base, pero en aquellas otras circunstancias en que sea necesario para poder amortizar las inversiones realizadas y, por supuesto, para obtener un beneficio por parte de las empresas, un plazo de duración más largo, pues que se podrá justificar así en los pliegos y establecer otros plazos de duración. Voy a decirlo muchas veces esto, pero lo digo ahora por primera vez. En estas directivas hay muchas cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, pero que lo fundamental es justificarlas. Yo no voy a decir que el papel lo aguanta todo en el sentido de que el papel aguante barbaridades, pero sí que nos exige a todos un esfuerzo mayor en la justificación de las decisiones que tomamos en materia de contratación. Es verdad que hacer un estudio de costes profundo y serio es muy difícil y a lo mejor no tenemos los medios. Hay que pinchar para que nos los den. Es verdad que justificar por qué se divide una cosa en lotes o no se divide a veces es muy complejo.
Pero insisto en lo mismo, y justificar el plazo de duración de una concesión de servicios más allá de los 5 años no es algo sencillo precisamente. Tenemos que hablar de contabilidad, de amortizaciones, bueno, no es nada sencillo, pero hay que hacerlo, Estamos en ese escenario, con lo cual pues quizá hay que pinchar para que nos pongan los medios, para que nos den la formación y los instrumentos necesarios y adecuados para lograr una contratación eficaz en este punto. ¿Qué ha hecho el legislador español o qué se supone que va a hacer? Porque tampoco lo tenemos muy claro. Tenemos un anteproyecto ahí en el limbo, en el sueño de los justos. Bueno, pues aquí el anteproyecto, como les decía, en el artículo 282 y siguientes en cuanto a su régimen jurídico y en el 15 en cuanto a su definición, señala que las concesiones de servicios podrán tener el plazo que sea necesario para recuperar las inversiones y, por supuesto, el beneficio, porque no nos olvidemos que estos son empresas, no son hermanitas de la caridad. La Administración en muchos casos ha pretendido que las empresas les regalaran los servicios, porque con algunas bajas prácticamente eran regalos. En otros casos han sido las empresas las que han salido muy beneficiadas, ¿no? Pero no podemos olvidar que el beneficio tiene que entrar. En la ecuación el beneficio tiene que entrar. Entonces, bueno, pues se establece este criterio general, luego se establece el plazo de la propia directiva de 5 años como plazo general, pero luego también se establecen otros plazos que yo creo que no son contrarios a la directiva, son especificaciones concretas respecto de servicios determinados y concretos. Para los servicios, para aquellas concesiones de servicios y concesiones de obras que lleven una infraestructura potente, se establece un plazo máximo de duración de 40 años. Se establece también para las concesiones de servicios un plazo genérico, podríamos denominar genérico, de 25 años, con excepción de los servicios sanitarios, que aquí se baja a 10, precisamente con la intención de evitar estas prácticas colusorias, ¿no? Estas son digamos, las novedades. En cuanto a los umbrales, que también es otra de las cosas que tiene efecto directo respecto de la concesión, se sitúan ahora con el nuevo reglamento delegado que ha modificado los umbrales de la directiva, incluso antes de que fuera traspuesta, son 5.225.000 euros. Otro de los aspectos de las nuevas directivas, aparte de la regulación del contrato de concesión, que podremos luego, si quieren, ver un poquito más, es que recogen y refuerzan los principios en materia de contratación pública. Aquí no hay ninguna novedad. Básicamente, vuelven a hablar en el considerando primero, pues que se han de respetar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular la libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios y los que se derivan de esto. Aquí notarán una novedad, y es que siempre se ha hablado de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, transparencia, pero este principio, este de aquí, el de proporcionalidad, aparece por primera vez. Ya lo veníamos utilizando todos. Ya aparecía incluso en algunas sentencias del Tribunal Supremo, aunque sobre derecho no vigente, pero es un principio que veníamos utilizando todos. ¿Y por qué me interesa recalcar este tema de los principios? Que no va a ningún lado. En principio es el background en el que nos movemos y no va a ningún lado, porque tiene muchísimo que ver con el ámbito o con los límites de la aplicación del efecto directo de las directivas, sobre el que luego me gustaría hablar. Les lanzo la cuestión y luego la tratamos si les parece bien. ¿Qué ocurre con aquellos contratos que no son contratos SARA y que tenemos que abordar qué legislación les aplicamos? ¿Puede aplicarse el efecto directo de las nuevas directivas a los contratos no SARA? ¿A qué niveles de los contratos no SARA se puede aplicar directamente una directiva? Bueno, pues les voy adelantando que, por supuesto, todo aquello que tenga que ver con los principios, da igual que el contrato sea SARA o no SARA. Como decía el otro día el profesor Jimeno Feliu en el INAP, tanto a nivel de principios, luego se lo volveré a decir, como a nivel de definiciones, un civilista se quedaría muy sorprendido si le dijéramos, sí, mire, esto es una hipoteca, pero si pasa de 10 millones va a ser una prenda. Oiga usted, lo que es una hipoteca y lo que es una prenda, ¿no? En todo el mundo. Luego, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de contratos sujetos o no a regulación armonizada. Es un tema peliagudo, es un tema que habrá que mirar al caso concreto y ver qué aspectos sí
y qué aspectos no. Luego volveremos sobre él porque para mí es, junto con el del efecto directo vertical descendente, el más difícil de todos a la hora de abordar el examen del efecto directo de las directivas. Por eso he querido poner el acento en este tema del reforzamiento un poco de los principios. Otra de las cosas que es una novedad, o por lo menos que es un punto fuerte, es el de la compra pública estratégica. Vamos a ver, cuando hablamos de criterios sociales o criterios medioambientales, a mí este tema me interesa mucho, igual me alargo un poquito más, pero básicamente por lo que les he contado antes de la propia experiencia del tribunal, y como mi intervención se basaba un poco en la experiencia de los tribunales, pues puedo ir adelantándoles el tema. Desde el punto de vista de filosofía, casi de los principios, la compra pública pura y dura es absolutamente legítima y legal. Cuando hablo de compra pública pura y dura es lo que solemos hacer todos nosotros cuando vamos a hacer la compra. Este producto, relación precio-calidad, me gusta, me lo llevo. Hay personas que además se fijan en que sea un producto ecológico, que provenga de comercio justo, incluso hay situaciones de la compra en que uno, por ejemplo, no compra un balón de determinada marca que se cose por niños en determinados lugares. Uno no se plantea cuando se compra un telefonito de estos dónde se fabrica, dónde tiene Apple sus fábricas. Esto en el ámbito de la contratación pública, como el sujeto comprador es una administración, admite modulaciones. Pero insisto, desde el ámbito, desde la óptica simplemente de la legalidad y de la legitimidad, tan legítimo es tener en cuenta criterios sociales o medioambientales de otro tipo, parecidos, como no tenerlos. Es una opción desde el punto de vista de la compra pública. ¿Por qué? Yo estoy oyendo hablar mucho, sobre todo a raíz de las nuevas directivas, de que introducen criterios sociales, la compra pública, socialmente responsable, medioambiental. Sinceramente, yo creo que no es tanto así. Y ahora me explico. Perdónenme que tengo esto, no me he dado cuenta de quitarle el sonido. Y ahora me explico. Vamos a ver. Que el artículo 18.2 de la directiva diga que los poderes públicos velarán porque en la contratación pública se respeten los principios y las normas legales establecidas en los convenios y en las normas de carácter laboral, social y medioambiental, no debería ser ni necesario. Ese apartado 2 del artículo 18, perdónenme que se lo diga, debería hasta sobrar. No hace falta que en una ley ponga que hay que cumplir los convenios colectivos, los convenios internacionales y la normativa de protección del medio ambiente. Es que no hace falta. Y nos estábamos moviendo ahí, en la contratación ética, o si queremos la contratación legal, en el marco del convenio de la OIT del artículo 94, cuando señala que los trabajadores, por ejemplo, que trabajen en un contrato público no deben ser de peor derecho que los contratos de ámbito privado. Nos estábamos moviendo ahí, pero son normas jurídicas. Todo el anexo 10 de las directivas, de la nueva directiva clásica, cuando señala cuáles son los convenios internacionales que hay que cumplir, pues ya es directamente aplicable. Ya teníamos una norma. O sea que este rum que se está oyendo ahora, no, una contratación social, no. Es una contratación cumpliendo las normas que ya teníamos. No hace falta poner en un pliego que debe cumplirse el convenio colectivo. El convenio colectivo debe cumplirse y punto. Por lo tanto, a mí esto me parece que se ha sobredimensionado un poco. Pero también es verdad que no hablamos ya de compra tanto ética o legal, sino de estratégica, que es como también la denomina el profesor Jimeno Feliu. En los propios considerandos de las directivas ya se dice que tenemos que ir hacia un crecimiento sostenible, integrador, inteligente y con un uso más eficiente de los fondos públicos. Aquí lo que se hace es, a través de la contratación pública, implementar otras políticas de la Administración. Tan legítimo sería que la Administración no hiciera nada en materia de contratación, pero tuviera unos servicios de inspección laboral superpotentes a la hora de abordar las cuestiones sociales de la contratación pública. No sé si están de acuerdo conmigo o no. No haría falta.
Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que la contratación pública mueve aproximadamente entre el 19 y el 20% del PIB de la Unión Europea, pues lógicamente se trata de no desaprovechar estos recursos. Pero en puridad, si uno tiene una adecuada política medioambiental de integración de minusválidos o social, no hace falta ponerlo en la contratación, porque ya tiene sus servicios, ya tiene sus normas y ya tiene otro tipo de procedimientos. O sea que es otra cosa, no es el mero cumplimiento de la norma, es implementar otras políticas a través de la contratación pública. ¿Dónde se esconde o dónde se recogen estos pretendidos aspectos novedosos y sociales en la nueva directiva? Que ya veremos que algunos son novedosos y otros es que es más de lo que teníamos. Pues en primer lugar en el tema de los criterios de valoración, que aunque lo pongo en primer lugar, voy a hablar de él lo último. Por otro lado, en cuanto a la solvencia de la capacidad para contratar y las prohibiciones de contratar, en los artículos 56 a 57, cuando señala que los poderes adjudicadores, bueno, este circulito debía estar más centrado en el podrán decidir no adjudicar un contrato al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa cuando hayan comprobado que la oferta no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18, apartado 2. A mí esto me sorprende enormemente. Me sorprende enormemente porque podrán decidir. Ese potestativo aquí, frente a este rechazarán imperativo, me chirría muchísimo. Pero también entiendo que estamos hablando de un momento previo en el que, bueno, en España, yo no sé si aquí en Galicia se han hecho muchas prohibiciones para contratar. En la Comunidad de Madrid no sé si va a haber activas 2 o 3. Poquísimas. Este instrumento se utiliza poco, muy poco. Es incómodo, es feo, no nos gusta. No sé si este podrán tiene algo que ver precisamente, y creo que aquí tenemos un experto en el tema, sobre la posibilidad de introducir medidas de compliance en las empresas que hayan resultado infractoras de alguno de los principios de la contratación pública. Es posible que este podrán esté vinculado precisamente a que la propia directiva, sin efecto directo en este punto, permite que los Estados miembros puedan dejar sin efecto determinadas prohibiciones de contratar o restricciones a través de la adecuada implementación en las empresas infractoras de políticas de compliance. Quizá aquí es donde está el quid de la cuestión, porque si no, si yo estoy viendo a una empresa que sé positivamente que no cumple con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, es decir, que no cumple la legislación, que es una incumplidora, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es excluirla y tramitar una prohibición de contratar. Lógicamente, si yo sé que hay una empresa que no paga la seguridad social a sus empleados, ¿cómo voy a poder decidir si la excluyo o no la excluyo? Debería ir de suyo. Otra cosa es que uno tenga la posibilidad de apreciar esas circunstancias en una mesa de contratación, ¿no? Pero de ser así, ese podrán a mí me llama poderosamente la atención. Como luego podremos tener un debate, pues ya me dirán qué impresión tienen sobre él. Caso contrario es el de las bajas temerarias. Artículo 69 de la Directiva Clásica, que dice: los poderes adjudicadores rechazarán la oferta si comprueban que es anormalmente baja porque no cumple las obligaciones aplicables contempladas en el artículo 18.2. Esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Los tribunales de contratación pública ya veníamos haciéndolo, incluso sin la directiva. Veníamos haciéndolo porque teníamos poco margen para la apreciación del cumplimiento de la legislación laboral en función de la fase del procedimiento en la que nos encontráramos. Como todos ustedes saben, los convenios colectivos son para la Administración res inter alios acta, es decir, es un negocio jurídico entre empresario y empleados a través de los sindicatos con la negociación colectiva, y la Administración no tiene nada que decir al respecto. ¿Qué ocurre? Que nos han llegado infinidad, pero infinidad de recursos en los que se planteaba: no, mire usted, es que el presupuesto de licitación no llega teniendo en cuenta los gastos de convenio colectivo. El Tribunal Central de Recursos Contractuales tenía esta doctrina del res inter alios acta marcada a fuego y nos ha vinculado mucho a todos. En el Tribunal de Madrid tuvimos especial cuidado en examinar caso por caso, y creo que esta es la senda que han seguido después todos los demás,
este tipo de pliegos. Y por eso digo que, insisto otra vez, que en nuestro ordenamiento jurídico hemos puesto siempre el foco de atención en ese periodo tan cortito, y la Unión Europea también, pero la Unión Europea es que es lo que le interesaba, en ese periodo tan cortito entre la convocatoria y la formalización del contrato. Y parece que difuminábamos mucho la atención que poníamos en la fase de preparación y en la fase de ejecución. Y yo creo que esto es una patología del sistema tremenda. Patología del sistema que, por otro lado, también está muy fundamentada, insisto otra vez, en la falta de medios. En la falta de medios. Cuando uno tiene que sacar una licitación y la tiene que sacar en 3 meses y tiene que ser un pliego complejo y encima tiene al político o al jefe diciendo por dónde tiene que ir uno, es dificilísimo hacer esto, dificilísimo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y un adecuado estudio de costes evita luego muchos problemas en la adjudicación y qué decir de la posterior ejecución del contrato. Yo no les quiero aumentar a ustedes la bicha de las basuras, pero es que ahí está, es que ahí está. ¿Qué ocurre? Como decíamos, es un res inter alios acta, los tribunales no podíamos meternos, también así los tribunales de justicia venían señalándolo, pero cuando en los pliegos se introducen, por ejemplo, cuestiones como deberá subrogarse la plantilla del contrato en vigor y deberá mantenerse el 100% de la plantilla durante toda la vida del contrato. O, por ejemplo, cuando se señala que lo que hay que hacer son jornadas, no número de trabajadores o resultados, sino X jornadas, ahí sí podemos entrar y ahí sí que hemos entrado y hemos entrado bien. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el artículo 87 y el 88 del texto refundido nos obligan a fijar el precio del contrato. Y hay que fijarlo de acuerdo con los parámetros que en esos preceptos se establecen. Y cuando con el convenio colectivo aplicable en la mano, a veces hay dudas sobre el convenio colectivo aplicable, pero cuando no las hay, cuando con el convenio colectivo aplicable en la mano es imposible sacar ni de beneficios ni de costes generales, lógicamente estábamos anulando las licitaciones. En fase de adjudicación, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con licitadores que dicen no, yo es que a mí me da igual, yo lo que quiero es posicionarme en el mercado, no quiero tener beneficios, no me importa ir a pérdidas. Hombre, también ahí hemos tenido algo que decir, porque lógicamente lo que nos interesa a todos es la viabilidad del contrato. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, una tercera pata de todo esto, y es que estábamos acostumbrados a las modificaciones de contratos un poco alegres. Desde que se modificó el texto refundido, se introdujo el artículo 107, la nueva redacción del artículo 107 a través del artículo 92, bueno, pues realmente esto ya no iba a ser posible. Y nos encontrábamos con licitadores que todavía estaban en los mundos de Yupi. No, bueno, ya me modificarán luego. No, que luego no le van a poder modificar, que no está prevista la modificación en el contrato y que una falta de presupuesto no es una causa imprevista, no me cuente usted milongas. Anulábamos otra vez. Pero donde de verdad hemos podido manejar este concepto ha sido precisamente en el tema de las bajas temerarias. A la hora de justificar una baja, no me diga usted que su justificación es objetiva y razonable cuando parte de la ilegalidad. Cuando usted lo que me está planteando es que no va a cumplir el convenio colectivo, que le va a dar igual los salarios que pague, las categorías profesionales en las que meta a los trabajadores, y aquí no pasa nada. Aunque nosotros ya lo veníamos haciendo, la directiva ahora lo dice. Artículo 69. Y luego, por otro lado, también se puede ver la introducción de criterios sociales en las condiciones de ejecución del contrato. Aquí quisiera hacer un pequeño excursus en relación con la resolución 16 del año 2016 del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Como he comentado en la presentación, en esto, si la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento han sido pioneros en una contratación socialmente responsable, pues el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha sido pionero en dar carta de naturaleza a la introducción jurídica de los criterios sociales en la contratación pública. Es cierto, como también les han comentado, que en el Ayuntamiento de Madrid se están haciendo una serie de, se ha hecho una instrucción en relación con determinados aspectos sociales y medioambientales a introducir en la
contratación pública. Y cuando estaban a punto de aprobarla, durante todo ese proceso de elaboración, sale un pliego de seguridad del Ayuntamiento de Madrid con criterios sociales. Los criterios sociales consistían en aplicar el convenio, nada más, nada más, en aplicar una serie de criterios como la formación y se daba puntos por planes de formación y por planes de conciliación, pero donde estaba el quid de la cuestión es que se daban puntos por no descolgarse del convenio sectorial. ¿Por qué digo esto? Porque tan legal es acudir a convenio de sector como al convenio de descuelgue del artículo 82 del Estatuto de Trabajadores, porque se permite precisamente el descuelgue como una medida de flexiseguridad laboral. Es decir, yo pago un poco menos de lo que pagaría por convenio, pero no despido. Garantizo puestos de trabajo. Ambas medidas son perfectamente legales. Yo no puedo de modo alguno sostener que no se está cumpliendo con las obligaciones legales conforme al artículo 18.2 de la directiva cuando en mi legislación interna nacional me permite eso. Tan legal es lo uno como lo otro. ¿Qué manera hay de primarlo? ¿Qué manera hay de primar que no haya descuelgues de convenio colectivo? Valorarlo. Aquí me parece que el Ayuntamiento de Madrid hizo una elección bastante inteligente. ¿Qué problemas y qué paradojas nos encontrábamos a la hora de aplicar estos criterios? En primer lugar, lo que era curiosísimo y para mí una paradoja tremenda es que el propio recurrente dice, no, como criterio de adjudicación no me lo ponga usted, porque no se puede. Póngamelo usted como condición de ejecución. Claro, a mí se me ponían los pelos de punta. Digo, este señor no piensa cumplir. Esta empresa no piensa cumplir, porque si le molesta que se lo valoren, es porque no va a cumplir, ¿no? Esta es la primera. La segunda, tal y como están configuradas en la propia directiva, que no difiere de la directiva anterior, las condiciones de ejecución de los contratos no difieren del concepto criterio de adjudicación. Deben ser objetivas, deben estar puestas en los pliegos y deben estar vinculadas con el objeto del contrato. Esta vinculación con el objeto del contrato era el principal escollo para poder aplicar criterios sociales. Nosotros estamos acostumbrados a que hemos partido de oferta económicamente más ventajosa a oferta más barata, digamos, que no es oferta económicamente más ventajosa, y ahora tenemos que dar, que lo conocemos de la sentencia Concordia Bus-Finland, entre otras, y ahora que tenemos que dar un salto más. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente ni los criterios medioambientales que habían sido reconocidos por la jurisprudencia de la Unión Europea en múltiples ocasiones, se me ocurre esta Concordia Bus-Finland, pero hay muchas más, ni los criterios medioambientales ni los criterios sociales necesariamente están siempre vinculados al objeto del contrato. No se puede acreditar o no hay una vinculación directa con que un trabajador bien pagado trabaje mejor. Esto se dice y parece que puede ser así. Pero bueno, un trabajador bien pagado siempre querrá más, ¿no? Es legítimo. Yo no lo tengo tan claro. Mucho más sencillo, con los productos ecológicos. ¿Quién nos dice que un producto proveniente, o por ejemplo de comercio justo, que un producto proveniente de comercio justo tenga más calidad? O sea, a lo mejor tiene menos, pero su valor añadido es el del comercio justo. Pero eso no está directamente relacionado con el objeto del contrato. Y ya para qué decir de una zanahoria ecológica, que son horrorosas, de feas. Igual están más buenas, pero son horrorosas de feas. Entonces, ¿dónde está ahí la vinculación directa con el objeto del contrato? Aquí, como no está, lo voy a decir. Bueno, a lo mejor precisamente como no está no debería decirlo, pero precisamente fue el profesor Jimeno Feliu el que decía, no, el artículo 67 de la directiva nos obliga, en los términos en que está, a apreciar y a examinar esa relación directa con el objeto del contrato. Luego, no se pueden introducir criterios sociales. A mí me chirriaba muchísimo, me parecía una auténtica paradoja. ¿Cómo lo solucionamos? ¿O qué pensamos? Bueno, pues esta es una materia difícil, es una materia donde no hay jurisprudencia que lo avale, pero eso no es, porque no hay jurisprudencia. No hay tampoco ninguna sentencia que diga no se pueden introducir criterios sociales. No la hay. Entonces, aunque a nosotros nos parecía tremendamente complicado, tiramos de una sentencia, la dictada en el asunto 368-2010, que señalaba, en relación con las etiquetas ecológicas de determinados productos y etiquetas de comercio justo, como era el té, me parece, era té y café, que se hacían en unas máquinas dispensadoras en Holanda.
Y entonces se decía, hombre, es que no es necesario que los criterios de calidad se refieran a una característica intrínseca del propio producto a suministrar. Mutatis mutandi, no es necesario que se refieran estos criterios a una característica intrínseca del propio producto. Puede ser algo tangencial o colateral. Y por esa vía abrimos un poco la veda. Posteriormente, el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en otra resolución de 6 de marzo del 2016, también siguiendo esta senda lo ha reconocido y nosotros, también el Tribunal de Madrid ha tenido oportunidad de dictar otras 3 resoluciones en el mismo sentido, con lo cual creo que la cuestión, por lo menos en el ámbito del recurso administrativo especial, en este ámbito de esta primera instancia, si podemos llamarla así, está resuelta. Los criterios sociales están aquí, como he dicho antes, y están aquí para quedarse. Me da esta sensación. Veremos qué dicen los tribunales de justicia, si algo llega a los tribunales de justicia, pero me da la sensación, es un feeling, que no van a decir otra cosa. Criterios sociales ya más o menos, o aspectos sociales de las directivas más o menos repasadas. Otra cuestión, incorporación de las pymes al mercado europeo. Aquí hay la Small Business Act, que es un documento pues, en el que se pone en valor precisamente la aportación que hacen estas pymes y se incorporan o se proponen en este documento, la Small Business Act, una serie de medidas que son viejas conocidas nuestras y que se incorporan en la directiva. Algunas sobre las que trataremos más adelante cuando veamos el tema del efecto directo, como el documento único europeo, que precisamente tiene lo suyo. Y precisamente pues son esto, la obligación de aceptar declaraciones responsables, que nosotros ya la tenemos en el 146, el régimen simplificado para determinados poderes subcentrales, especialmente pensado para entidades locales, sobre todo pequeñas, el acceso a la información por parte de las pymes con la contratación pública electrónica, lo que ellos denominan el e-procurement, la solvencia proporcionada del considerando 83 de la directiva. No se puede pedir unas solvencias que solamente puedan cumplir grandísimas empresas, y como luego veremos el tema del documento único europeo que se recoge en el considerando 84 como uno de los elementos, ¿no?, que ayudan a la incorporación de las pymes. Sí quisiera anticiparme un poco a lo que yo tenía previsto para mi intervención, pero creo que es que aquí encaja muy bien, que es el tema de la inversión del sistema de división en lotes, que aparece en el considerando 78 de la directiva y en el artículo 46. ¿Por qué me quiero adelantar un poco? Pues porque este tema, como antes les comentaba, es de los que más se nos ha invocado. Y curiosamente se nos ha invocado por grandísimas empresas. El último caso en el que ya se nos ha invocado con la directiva vigente era un tema de implementación y mantenimiento de toda la red de comunicación de datos y de telefonía de la Comunidad de Madrid entera. O sea, no era un contrato pequeñito. ¿Qué operadores jurídicos estaban ahí? Puedo decir los nombres porque son los que son. Telefónica, Vodafone, Orange, las grandes. Vodafone se quejaba amargamente de que Telefónica tenía copado el mercado y que, por lo tanto, en aplicación de este artículo 46, por favor, que se dividiera el contrato en lotes. El fundamento es muy distinto. El fundamento no es permitir la entrada a pequeñas empresas si Vodafone es una pequeña empresa que venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que efectivamente hay otro fundamento que subyace aquí y es el de las prácticas colusorias del mercado. Hay que mirarlo desde otra óptica y desde otro punto de vista. En este caso, bueno, aunque no es el asunto, el problema era básicamente de neutralidad tecnológica. Conocen ustedes el concepto de neutralidad tecnológica y nosotros manejamos llegamos a una conclusión que igual les puede parecer sorprendente, pero es que en muchas ocasiones no la colusión, pero el monopolio del mercado es inevitable y no proviene directamente de la propia contratación pública, sino de la situación empresarial de base sobre la que estamos operando. Telefónica, voy a decir el nombre, es Telefónica. No le vamos a cortar los pies al señor presidente de Telefónica para que sea igual de bajito que el señor presidente de Vodafone. No se trata de eso. Lo que hay que examinar es que en los pliegos no se introduzcan este tipo de medidas que fomenten los monopolios en el mercado. Aquí lo que ocurre es que bueno, pues se invierte el tema.
No me parece a mí que sea un tema tan complicado el de la división en lotes. Es lo mismo que antes, pero al revés. Es decir, si antes en el artículo 86 del texto refundido se señalaba que la regla general es la no división en lotes y que había que justificar cuando se dividía en lotes, ahora la regla general es la división en lotes y hay que justificar cuando no se puede dividir en lotes. Es lo mismo, pero al revés. A lo mejor es un poco difícil. Ojo con esto. La falta de división en lotes, en el anteproyecto de ley se ofrece un elenco de situaciones que justificarían, en cierto modo, esta división en lotes o no. Nos ofrece ejemplos que nos pueden servir. Lo que nunca puede servir son motivos de índole económica. No se puede dividir en lotes o dejar de dividir en lotes porque nos vaya a salir más caro o porque nos vaya a salir más barato. La política presupuestaria de las administraciones públicas, aunque lógicamente influye 100% en la contratación, no debe determinarla. Es decir, yo tengo un crédito de 100 para hacer esto y tengo que ver cómo lo hago con los instrumentos que tengo, pero lo que no puedo hacer es hacer política presupuestaria a través de la contratación pública. Me parece que no es adecuado, no es sano y da lugar a un montón de situaciones perniciosas. Sin dejar de desconocer que el presupuesto es un límite que nos tiene a todos constreñidos. Pero no se puede hacer política presupuestaria con la contratación pública. No me vale como causa de justificación que me van a ofrecer precios más baratos si no divido en lotes o que hay rápeles. Son otros conceptos. Sí que hay un tema en el artículo 46 y es que en el apartado cuarto de la directiva se señala que los Estados miembros podrán establecer que legalmente que la regla general sea la de la no división en lotes. Esto, desgraciadamente, que nos favorecería un poco, no tiene efecto directo. Como luego veremos, no responde a los requisitos del efecto directo, de manera que, en principio, estamos en la misma situación que estábamos, pero invertida en cuanto al tema de la justificación. Este apartado cuarto sobre que los Estados miembros podrán establecer que la regla general sea la no división en lotes, no opera. Y, por otro lado, en el anteproyecto de ley tampoco se ha recogido, o sea que entiendo que el legislador no lo va a hacer. No va a establecer esta reserva legal que bueno, nos podría ayudar, ¿no? En todo caso, el artículo 99 del anteproyecto, como les adelantaba, establece una serie de parámetros de cuándo se puede dividir y cuándo no. Y entonces, bueno, pues hay una serie de motivos, como por ejemplo el riesgo de restringir la competencia o la dificultad en la ejecución del contrato desde el punto de vista técnico o de organización. Esos son los grandes pilares en los que podríamos apoyarnos, ¿no? Pero bueno, en principio, pues al caso concreto, como todo. Aquí tengo efectivamente un poco desde el punto de vista gráfico lo que os comentaba ahora, ¿no? La obligación, la división en lotes opcional obligatoria. Hay una pequeña reflexión que quisiera lanzar, que no viene muy al caso, pero sí que me gustaría, y si alguien me da la respuesta, pues yo estaría encantada de recibirla. Me resulta poderosamente llamativo que la regla actual del artículo 86 del texto refundido se fundamente en el no fraccionamiento del contrato. Todos sabemos que no se puede fraccionar contratos. Y que te diga que no se puede dividir en lotes o que la regla general sea la no división en lotes para no fraccionar el contrato, a mí me resulta sorprendente. Sorprendente porque realmente una división en lotes nunca es un fraccionamiento del contrato. El contrato debe tramitarse en su integridad. El valor estimado del contrato no es el valor o la suma de los valores de los lotes, es el valor global. Luego, nada tiene que ver con el fraccionamiento del contrato, la división en lotes. Y en esto aquí, como vengo un poco de... no en representación, ¿no? Pero como vengo un poco en sustitución del profesor Jimeno Feliu, él es muy insistente en la utilización exacta, o por lo menos lo más exacta posible, del lenguaje jurídico. En el lenguaje jurídico, igual que en el lenguaje médico, las cosas no significan lo mismo. Y división no es fraccionamiento. No es fraccionamiento. Lo hemos dicho, y él lo ha dicho, yo se lo he oído, creo que en todas las jornadas a las que hemos podido asistir juntos, creo que se lo he oído decir. Lo ha traído a colación de una forma o de otra. Entonces,
la división del objeto del contrato en lotes no es fraccionamiento. Me planteaban también, en relación con este tema, una cuestión en un curso del INAP, y es que, hombre, si ahora va a ser obligatorio, casi obligatorio, la división en lotes, ¿qué hacemos con aquellos contratos en que hay algunos lotes o algunas partes de la prestación que precisamente se considera que no hay que dividir en lotes porque son poco atractivas? Muy sencillo. O se justifica que no va en lotes porque todas las prestaciones separadas realmente pueden no ser atractivas, o se acumulan lotes. Esto se hace mucho en el ámbito de correos. Sabéis que desde que se liberalizó el servicio de correos, Correos ahora de momento, la antigua empresa, la empresa de correos es el prestador universal del servicio. Prestador universal que hay que mantener porque, claro, repartir el correo en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza o en La Coruña puede ser muy interesante. Pero repartir el correo en Vitigudinos, pues es una ruina, absolutamente. ¿Qué se hace para evitar esto en los contratos de correos que hemos podido examinar, en los que ya se van sacando? Pues agrupar lotes, pero esto supongo que todos ustedes lo hacen con total naturalidad. El lote más goloso tiene que ir necesariamente con una oferta al lote menos goloso y tampoco hay ningún problema para hacerlo así. Entonces, esta salvedad o esta preocupación que me transmitieron, ya les digo, el martes en un curso del INAP, creo que tampoco tiene mayor problema y mayor trascendencia. Y luego, otro de los aspectos estrella de la nueva directiva, y si les parece terminamos hacemos una pequeña pausa y luego ya entramos a full con el efecto directo, es el del control integral de la eficiencia del contrato. A mí esto me parece de lo mejor que se puede hacer. Insisto, el foco de atención de la Unión Europea y del aplicador de derecho español ha sido el periodo de licitación. Y perdónenme otra vez la coloquialidad, en muchas ocasiones las empresas nos han engañado como chinos, porque esa falta de preparación o esa imposibilidad de hacer una correcta o adecuada preparación inicial de la licitación, junto con la imposibilidad en muchos casos de atender al control integral de la ejecución del contrato, nos ha dado lugar a situaciones, en muchas ocasiones, pues eso, en Madrid yo tengo uno muy claramente en la cabeza, el caso de la Real Casa de Correos, donde efectivamente sí que aparecieron muchas situaciones imprevistas, pero donde casi se duplicó el valor de la obra. Es verdad que los tribunales de contratación pública hemos visto muy poquitos contratos de obras. Yo no sé si ha sido porque por la crisis no hay obras o que el circuito o el lobby de los contratistas de obras va también por otro lado, pero no llega ni al 1% de nuestra actividad. Entonces, hacer un muestreo de esto, sacar una conclusión, nos resulta difícil, porque es precisamente en las obras donde está el grueso de los modificados, ¿no? Pero a mí me parece fundamental que controlemos también la ejecución del contrato, porque además un adecuado control de la ejecución del contrato nos da el elemento clave, y una adecuada preparación también, nos da el elemento clave que debería ser el elemento clave de toda la compra pública, y es saber lo que valen las cosas. Sí que podemos saber lo que vale el metro cuadrado de pavimento, lo que vale, pues eso, el metro cuadrado de ladrillo, pero sinceramente, si ustedes dominan lo que valen los servicios de mantenimiento y de implementación informáticos, por ejemplo, es que eso es un arcano. O, por ejemplo, productos y suministros médicos, otro arcano. En el ámbito de los servicios es complicadísimo, porque sí, sabemos lo que vale el convenio colectivo, sabemos los costes laborales, pero hay otra serie de costes. Aquí también permítanme que haga un pequeño excursus que siempre también me gusta hacer. Si uno coge la Gaceta del año 1852, el famoso decreto de Bravo Murillo, cuando ve cómo se dirige a Su Majestad la Reina y le explica por qué hay que modificar la legislación de contratos, se le dice, vamos a pasar de la subasta a otro sistema de adjudicación de los contratos, porque hemos notado que en el fragor de la batalla los licitadores, no los llama licitadores, los empresarios, se acaloran y hacen propuestas que luego no pueden cumplir. Dice así. Y le dice, Su Majestad, es que es muy bonito cómo se dirige directamente, dice, porque el principal problema que tenemos es que no sabemos el precio de las cosas. Y estamos
200 años después o 100 y pico años después con el mismo problema. El principal problema que tenemos, a pesar de la evolución de todo punto de la técnica y del conocimiento y de que ahora todo el mundo pinchando en Wikipedia casi se sabe todo, no sabemos lo que valen las cosas. Seguimos sin saber lo que valen las cosas. Y lanzar una convocatoria de una licitación pública sin saber qué nos va a costar o qué debería costarnos, pues en muchas ocasiones puede llevar lugar a que estemos regalando las administraciones públicas el dinero a las empresas y en otras ocasiones estemos imposibilitando que los contratos se ejecuten, dando lugar a problemas y conflictos sociales. Yo creo que aquí, sinceramente, esto es un excursus total. Olvidémonos de la legalidad de las directivas, de los principios del efecto directo. Este es el kit de toda la contratación pública. Debemos, en la medida de lo posible, determinar qué valen las cosas, cuál es el precio de los productos, servicios y obras que las administraciones públicas o los poderes adjudicadores están dispuestos a acometer. Nos quitaríamos de encima muchísimos problemas feos de corrupción que, podemos decirlo, hoy están encima de la mesa de tanta manera y aquí los trabajadores públicos tenemos un papel importante, un papel muy importante, donde tenemos que formarnos, especializarnos y pedir a nuestros jefes que nos implementen en esto porque va en beneficio de todos, saber lo que valen las cosas. Dicho esto, que ha sido un excursus total en relación con el tema que nos ocupa. Una de las principales novedades de las nuevas directivas es que ya parece ser que no es una regulación precontractual, sino que pequeñita, porque tampoco se mete muy a fondo, incide en materias posteriores a la adjudicación y formalización de los contratos. En concreto, el artículo 70, cuando menciona las condiciones de ejecución del contrato, el artículo 71 respecto de la subcontratación, el artículo 72 fundamental en cuanto a la modificación de los contratos durante su vigencia y el artículo 73 respecto de la rescisión. Mi idea no es explicarles hasta la saciedad el régimen de los modificados, no he traído tampoco la documentación para ello, porque esto daría para una jornada de 5 horas, ello solo, ¿no? Pero sí que hacer alguna pincelada. Como dice el profesor Jimeno Feliu, también en múltiples trabajos, yo he traído uno, no sé si lo he llegado a traer, pero que me resulta bastante interesante sobre la incidencia, lo hizo para la Universidad de La Coruña, me parece, sobre la incidencia que tiene las nuevas directivas en la modificación contractual, que yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay un cambio de óptica. Es que la modificación contractual no es el ius variandi de la Administración, no es el derecho que tiene la Administración de modificar las condiciones del contrato, que así veníamos todos viéndolo desde el primer momento. No, es un mecanismo para poder atender a las vicisitudes de la contratación pública. No es una potestad graciosa que se utilizaba. Ya le dimos un buen recorte a la posibilidad de modificación recientemente con la inclusión de las dos categorías, de la modificación convencional y la modificación que es la que está prevista en el propio pliego del artículo 107 y la modificación legal, digamos que son los supuestos previstos en la ley. En todo caso, este tema de la modificación, además, tiene muchísimas otras repercusiones, no solamente de tipo jurídico, sino que les voy a contar, hemos visto a letrados e interventores sentados en banquillos por temas de estos. Entonces, bueno, pues es un tema que hay que tener bastante cuidado. En este punto, el legislador español nos pasa como nos pasa en otras materias, como en el tema de las cuestiones sociales, el legislador y el aplicador de derecho. Yo creo que España es un país muy pendular, muy pendular. Pasamos del blanco al negro zaino, con una facilidad absoluta y nos olvidamos de la innumerable gama de grises que hay en medio. Entonces hemos pasado de que la modificación contractual era prácticamente un campo libre a una restricción que incluso es superior en cuanto al régimen jurídico del contenido en las propias directivas, ¿no? Nos ha pasado también con este tema de los criterios sociales. Hemos pasado de bajar y de ajustar el presupuesto y de acumular prestaciones y de hacer contratos integrales y gestiones de servicio imposibles a que prácticamente no hay municipio en España que no tenga sus propias instrucciones sobre la implementación de la contratación social y medioambiental. Pero esto en 5 años.
Entonces, bueno, yo creo que tendremos que situarnos un poco, ¿no?, en nuestro justo término, ¿no? En todo caso, sí que debemos partir del artículo 72 de la nueva directiva, donde se indica que es preciso aclarar las condiciones en que la modificación de un contrato durante su ejecución exige un nuevo procedimiento de contratación teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Unión Europea. Este es el quid de la cuestión y poco más les voy a decir. Es decir, hay multitud de sentencias a las que España ha contribuido muy activamente en las que se dice, no, si la modificación del objeto de los contratos se puede hacer, claro que se puede hacer, pero con una nueva licitación. No me engañe usted. No time al resto de licitadores que podrían haber estado interesados en una contratación con las condiciones que ahora está introduciendo. Básicamente ese es el quid de la cuestión, si no hay más. Todo aquello que haya que hacer y que hubiera producido una alteración de las condiciones de la licitación primigenia, tiene que volver a licitarse. Es el caso concreto de la sentencia Succhi di Fruta tan conocida o el caso de los famosos túneles del AVE de la sentencia de 13 de enero del año 2013. Si las modificaciones de los proyectos se pueden hacer, claro que se pueden hacer. Y yo puedo haber tenido una idea y ahora de repente decidir que el AVE, además, pase por, no sé, por Tarragona, como fue el caso, pero sáqueme otra licitación. No me lo haga con el mismo licitador y alterando las condiciones iniciales del contrato. Esto es básicamente el núcleo de toda la cuestión. En todo caso, señalar que este precepto con carácter general sí tendría efecto directo, pero como luego veremos, es que la legislación española es casi más restrictiva en este punto, con lo cual pues, ya puede considerarse casi el concepto de pretransposición que también veremos. Sí que hay un elemento que a mí me gustaría tener en cuenta y es qué ocurre con la sucesión del contratista. Y me gustaría tenerlo en cuenta porque es uno de los casos en que nosotros no hemos podido, en el documento sobre el efecto directo de las directivas, no hemos podido descender al detalle de todo. Y no hemos podido descender al detalle, entre otras cosas, porque no se nos había ni ocurrido. Hay muchas hipótesis y muchas cosas de trabajo que cuando se plantean es cuando surgen. ¿Qué ocurre con la sucesión empresarial? Porque efectivamente la sucesión empresarial para Europa es un supuesto de modificación contractual, así está en las directivas, pero en España no lo es. No lo ha sido y no lo va a ser, porque en el artículo 89 del anteproyecto, de nuevo, se mantiene el sistema actual. La sucesión empresarial únicamente exige una serie de requisitos que, si me permiten, son de perogrullo, es decir, la empresa sucedente tiene que tener las mismas características de capacidad y solvencia que la empresa a la que sucede, pero poco más. ¿Qué problema nos encontramos aquí? Claro, si la directiva en este punto es, como luego veremos, clara, precisa e incondicionada y reúne el resto de los requisitos para su aplicación directa, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que considerar que la sucesión contractual es un supuesto de modificación? Bueno, pues como ejemplo de que tampoco es tan difícil el tema y que en muchas ocasiones la lógica es lo que hay que aplicar, entendemos lo siguiente. Vamos a ver. En la directiva europea no se establecen en el caso de sucesión de empresas o no son aplicables los requisitos de los apartados anteriores en cuanto al límite del 50% del valor inicial del contrato, las modificaciones derivadas de circunstancias imprevistas. Esto no es aplicable a los supuestos de sucesión de empresas. La propia directiva lo único que hace, igual que en el ordenamiento español, es que deben garantizarse las condiciones de capacidad y las condiciones de solvencia. Luego, en principio, tenga o no efecto directo este precepto y tal y como lo estamos manejando, no hay incompatibilidad. ¿Dónde está la única incompatibilidad? Y esto sí tiene efecto directo y sí que hay que matizarlo en el anexo. En el anexo 5 de la propia directiva se establecen cuáles son aquellas actuaciones que deben ser objeto de publicación y en el apartado 8, si no me equivoco, 8G o G8, ahora lo estoy bailando, se indica que las sucesiones empresariales deben publicarse a efectos de su conocimiento y de su posible impugnación. Bueno, pues
aunque el artículo 89 en este punto difiere del contenido de la directiva y la directiva tiene en efecto directo, no son incompatibles entre sí, pero es que el anexo también tiene efecto directo. Entonces, la única diferencia es que sí que hay que publicar estos supuestos de sucesión empresarial. Es la única diferencia. Tampoco no es que no se pueda hacer ni que haya que examinar el resto de los requisitos en cuanto a los modificados. Por lo tanto, yo terminaría esta primera fase. Bueno, esto ya son los casos y es un poco meterse demasiado en tal. Yo creo que podríamos terminar aquí un poco una panorámica general, si les parece, en cuanto a las novedades, en cuanto al foco de atención, y luego nos podemos centrar ya en el efecto directo de las directivas y, por otro lado, en otra serie de impactos de las directivas pre-efecto directo, como si dijéramos. Si de lo que hasta ahora he expuesto de la apreciación global tienen alguna duda, quieren hacerme algún comentario, aclararme algunas de las propias dudas que yo les he lanzado, y si no, pues no sé si es el momento bueno para hacer una pequeña pausa y luego ya continuar y meternos en faena con el tema que quizá nos pueda parecer más complicado, como es qué preceptos de la directiva tienen efecto directo, cuáles no. ¿Sí? Sí, yo lo de hacer la pausa para ver el chute de café obligatorio a estas alturas. Sí. Algunas de las cuestiones que ha dicho en relación al tema de las condiciones sociales, voy aquí, como decía antes, nos acompañan muchos secretarios, muchos interventores de ayuntamientos, yo no necesito el micro. El tema de la sucesión y subrogación empresarial es un tema que preocupa mucho a todos los operadores jurídicos en los pequeños ayuntamientos. ¿Qué sucede? Pues lo digo para después de la pausa del café. En cuanto a los posibles efectos directos, todos conocemos que hay la directiva, yo creo que es la 23, corríjame, me parece que era la del 2001, la 23, en relación a la subrogación, sucesión de empresas y demás. Bueno, pues nos encontramos en Lugo, en concreto, desde los servicios jurídicos en muchos casos, en que un ayuntamiento tiene externalizada la prestación, en algunos casos, la prestación de un servicio, en algunos casos un servicio público, pero en otros casos no, el contrato de servicio. Y entonces se encuentra con que convenios colectivos que no ha participado, es decir, que el ayuntamiento no forma parte de ese ámbito funcional, pues en el supuesto que después el ayuntamiento asuma directamente prestar ese servicio, se encuentra con una especie de sucesión, subrogación por vía convencional. Claro. Y es un tema, entonces yo no sé si Sí. puede dar pie a, pero tomamos el café y a la vuelta. Si quieres, os contesto así muy rapidito, aunque esto daría para una profundísima reflexión, y yo creo que tiene muy mal arreglo normativo muy malo, porque vamos a ver, primero hay que partir de una base, y en Madrid lo ha dicho en dos resoluciones en concreto, si no me equivoco de fechas, la 24/2013 y la 95/2013 también. No se puede legislar en los pliegos, eso es lo primero. No se puede legislar en los pliegos, tenemos que tener en cuenta el background normativo que tenemos. Entonces, tenemos convenios colectivos y artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. A todo eso que ha contado le voy a añadir más, que seguramente lo tendría en la cabeza, pero es que es una práctica muy habitual en las empresas que se han desentendido de los trabajadores durante los 4 años de la prestación de servicio, que 4 meses antes les suban de categoría, les suban el sueldo y les hagan fijos. 4 o 6 meses antes. Es una práctica muy habitual. La Administración no puede, de hecho, una de las 2 resoluciones que les he mencionado, el caso era ese. En los pliegos se había introducido la cuestión de que si la empresa, en este caso contratista, iba a firmar un convenio de empresa, la Administración tenía que dar el visto bueno. Lógicamente, nosotros dijimos, ni hablar. Esto es una injerencia en el ámbito de la negociación colectiva que va totalmente aparte. Es un problema, y también es un problema para las pymes. O sea, Administración y pymes son aquí los grandes perjudicados, porque no podemos olvidar que en muchos casos, cuando hablaba de ir a precio cero, implantarme en el mercado, en muchos casos lo que le interesa a una grande es estar en un contrato de servicios de 2 años para soltar personal. Y ocurre así. Yo estoy 2 años y como luego este personal me lo van a subrogar, me lo quito de encima.
Y mucho peor, si una empresa grande tiene que subrogarse en 100 personas, o como en el caso del Ayuntamiento de Madrid, recuerdo la recogida y limpieza eran más de 1000 trabajadores, le resulta relativamente sencillo. Primero, porque los puede recolocar si no los necesita, y segundo, porque tiene relativo muelle financiero para acudir al despido, para hacer un ERE, que en Madrid ha sucedido. Contrato y al día siguiente ERE. Tiene muelle financiero y lo puede hacer. ¿Tiene solución esto desde el punto de vista de la contratación? Pues insisto, yo la única solución que le veo es hacer unos presupuestos bien hechos, racionales, un estudio de la plantilla necesaria bien hecho. Prohibir la subrogación no se puede. Establecerla en pliegos si no está prevista en convenio colectivo o no concurren los casos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia, tampoco se puede. Es un problema de muy difícil solución y de casi imposible solución normativa. Y ya no hablemos de la remunicipalización de servicios y de quedarse con los trabajadores. No hablemos, es un tema complejísimo, porque además todos sabemos que la jurisdicción laboral es constante en señalar que cuando los trabajadores prestan un servicio continuado a la Administración y se integran en sus estructuras, pasan a funcionarizarse o a constituir personal local. O sea, es un problema que, sinceramente, yo entiendo que hay que proteger al trabajador y hay que asegurarle el paso de un contrato a otro, pero es un problema que, en cuanto intervienen terceros, o sea, el tema de la subrogación laboral en el ámbito administrativo es muy complejo. Primero, para ver si hay sucesión de empresa o no, la sucesión de la unidad empresarial en bloque, que el Tribunal Supremo nos tiene tan acostumbrados a decir. Y luego, desde el punto de vista práctico, no creo que en otros estados de la Unión, y sería interesante hacer un estudio, se dé este problema. Creo que no se da. Pero sí que efectivamente es un grave problema y que yo no le encuentro solución normativa ninguna, pero lo que sí puedo decir es lo que no hay que hacer. Y es legislar en los pliegos, establecer obligaciones de subrogación que no están previstas o prohibir la subrogación cuando sí que está prevista. Eso no se puede hacer. Y es un problema, efectivamente. Nos da para un debate, para una jornada entera, para una reflexión, para varios libros, pero es un tema bonito pero difícil. ¿Nos tomamos entonces ese café? Fantástico.